En esta ocasión vamos a hablar sobre el if y el else, que vienen a ser los condicionales que se usan en la programación. Antes de hablar sobre el if y el else, vamos a también a señalar un poco cómo es que nosotros le podemos decir al lenguaje Python que en vez de que definamos una variable con un número en específico, vamos a definir una variable pero que puede tomar cualquier número. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo en los códigos. En los videos anteriores nosotros habíamos definido las variables, por ejemplo en este caso el a es igual a 8, lo imprimíamos y si imprimíamos esta variable nos salía justamente el valor que tomaba. Pero si nos damos cuenta en este caso, el a solamente es 8 y siempre va a ser 8. Pero nosotros podemos definir variables que vayan a tomar cualquier número que nosotros le asignemos. O también podemos crear variables que tomen cualquier texto que nosotros le asignemos. Y para eso tenemos que usar la herramienta input. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable a y le decimos a través de la herramienta input que esa variable a va a ser ingrese un número, y este ingrese un número a su vez tenemos que convertirlo en un número. Y recordando el video anterior, un número en Python estaba definido como un int. Entonces tenemos que asignarle el int para que convierta esa expresión en un número en específico. Entonces, cuando nosotros imprimimos el a, obtenemos lo siguiente. Nos pide que ingresemos el número, es decir, en este caso puede ser el 8 anterior y nos imprime justamente el 8. Pero si queremos podemos asignarle otro número, por ejemplo el 10, y nos imprime el 10. De la misma forma como habíamos visto en el video previo, acá cuando imprimamos le podemos pedir que nos devuelva también una parte de caracteres antes de que nos diga el número. Por ejemplo, le podemos pedir el número que ingresaste es 2 puntos, corro la coma y le pido la variable a. Nuevamente me va a pedir ingrese un número, y en este caso podría asignar el 15, y cuando me imprime el número que ingresaste es 15. Esa herramienta es muy importante porque ya estamos saliendo de los casos específicos y estamos yendo a un caso general. En este caso general nosotros podemos asignar el número que queramos y también funciona para texto. Acá vamos a ver un ejemplo sobre el texto, disculpen. También tenemos que usar la herramienta input y le pedimos ingrese un texto. Podemos imprimir el texto y cuando imprimamos nos va a pedir un texto. Por ejemplo, ya que estamos cerca del mundial, podemos pedirle Qatar 2022 y nos imprime justamente el texto que nosotros hemos sugerido. Podemos sugerir otro texto, por ejemplo el nombre del programa que estamos estudiando. Perdón, tienen que darle enter y ahí está. Ahora, dicho esto, vamos a hablar justamente del contenido principal de este video tutorial, que es la herramienta if y else. Como habíamos hablado en los diagramas de flujo, el if y el else son los condicionales que surgen cuando estamos ante un dilema que puede ser cierto o puede ser no cierto. Y creo que esta herramienta puede ser comprendida mejor a través de un ejemplo. Aquí. Estos dos ejemplos son similares, solo que el segundo tiene una complejidad superior. Y lo podríamos programar con el Python.
Por ejemplo, ingrese dos edades y mostrar qué edad es mayor. En caso son iguales, mostrar un mensaje que señale la igualdad. Ahora, para comprender la programación a profundidad y comprender las condicionales, siempre es sugerible hacer un diagrama de flujo. Por eso es que en el primer video hablé sobre los diagramas de flujo. Entonces, vamos a construir el diagrama de flujo de este ejercicio y luego lo vamos a llevar al lenguaje Python. Nos acordamos que el ejercicio nos está pidiendo que ante dos números o dos edades tenemos que mostrar cuál es mayor, y si son iguales, mostrar un mensaje que señale justamente dicha igualdad. Entonces tenemos dos números que vendrían a ser A y B, ya que no sabemos qué números exactamente son. Y bueno, para no construir todo el diagrama así, recordamos que la flecha viene de la parte anterior, que sería el inicio, y en este caso estaríamos ante una condicional. La condicional está es especificada por lo que vendría a ser el rombo, según vimos en el video 1. Y como no sabemos cuál es mayor, podríamos sugerir, ¿no?, en el primer caso, que A es mayor a B. Si A es mayor a B, nos iríamos por la parte de aquí. Este es el caso en que sí es mayor. Y llegaríamos a la respuesta, ¿no? Tendríamos que, a la salida, ¿no?, tendríamos que imprimir el mayor es A. Acá vamos a hacerlo un poco más grande. El mayor es la letra A. Pero puede suceder lo opuesto, que no sea mayor. Y acá sí hay que tener un cuidado, porque si A no es mayor a B, no significa que B sea mayor a A. Una opción es justamente esa, que B sea mayor a A, pero también puede ser que B sea igual a A. Entonces, cuando yo voy por el camino del no, me sujeto a otro dilema, otra condicional, que sería B es mayor a A. A su vez, esto puede ser cierto sí, pero también puede ser no cierto. Acá sería no, y acá arriba sería sí. Si es cierto, entonces imprimiría lo siguiente, que el mayor es B. Pero si esa condición no es cierta, entonces tendría que imprimir lo que me queda, ¿no?, que sería justamente la igualdad. Son iguales. Y bueno, ese diagrama en realidad está un poco incompleto, ya que acá iría el inicio y luego tendrían que juntarse las flechas para ir hacia el fin, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar así, ya que es un procedimiento en realidad muy sencillo. Habría que juntar las flechas. Creo que ustedes lo pueden hacer de una manera más ordenada que yo lo estoy haciendo. Y bueno, así quedaría el diagrama de flujo. Entonces, cuando yo tengo el diagrama de flujo, en realidad ya es muy sencillo trabajarlo en el Python. Solamente hay que considerar lo siguiente: cuando yo tomo el camino del sí, estoy yendo por el if, y cuando yo tomo el camino del no, estoy yendo por lo que vendría a ser el else. If, else. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Y vamos justamente a hacer el ejercicio número 1. Ya lo tenemos en el diagrama de flujo y solamente sería cuestión de llevarlo al lenguaje Python. Entonces, comenzamos de la siguiente forma.
Primero podemos imprimir, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo visto en el primer video, un inicio. ¿No es cierto? Después, el segundo paso siempre era definir los datos, ¿no? Tenemos que definir los datos. Y como tengo dos letras, porque son dos edades cualquiera, lo defino de una manera general, ¿no? De la forma general como hemos visto, por ejemplo, aquí. Le pongo mi dato 1, num1, va a ser un int input. Este sería ingrese el primer número. De la misma forma defino justamente lo que vendría a ser mi número 2. El número 2 también vendría a ser un int input. Ingrese el segundo número. Y acá vendría ya la programación. Imaginemos que el num1 es el A y el num2 es el B. Entonces diría if num1 es mayor a num2, estaría por aquí. If num1, o sea, if A es mayor a B, ¿qué tendría que imprimir? Que el mayor es A. Entonces yo le pido... siempre después de poner la condición tenemos que poner los dos puntos y recién le damos enter. Y le pedimos imprime, el mayor es num1 sería, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo. Ahora tenemos que irnos, ya que hemos completado la parte derecha, tenemos que ir a la parte izquierda. Entonces comenzamos con el else. Else, dos puntos, y comenzamos con el sí. Y recuerden que siempre el sí era if y el no era else, perdón. Entonces sería else if num2 es mayor a num1, dos puntos. Le pediríamos que nos imprima el mayor es num2, ¿no es cierto? Justamente cuando vamos por el lado del sí, sería el mayor es el B, que era el num2. Y solamente nos faltaría completar esta parte del diagrama de flujo para completar la programación. Entonces, como nos falta ir por el lado del no, pondríamos else print, y acá sería cuando son iguales. Entonces le diríamos son iguales. Y bueno, ese es todo el problema en sí. Y podríamos imprimir un fin. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos al momento de correr estos códigos. Tendría que salirnos lo siguiente. Primero nos va a pedir el primer número, por ejemplo, le asigno el 10. El segundo número le asigno el 15. Y tendría que darnos el mayor. Efectivamente el mayor es 15. Pero ¿qué pasa si les pongo números iguales? Por ejemplo 15 y 15. Me tendría que responder son iguales. Y si le pido un número mayor, por ejemplo el 200 y el 15, tendría que darme el mayor es 200. De esta manera, con el diagrama de flujo hemos culminado este ejercicio, el número 1. Y bueno, este ejercicio número 2 es muy similar, solo que tendría unas llaves extra y también una pequeña complejidad en la medida de que es necesario en las condiciones usar el i, la letra i, para juntar dos condiciones. Este ejercicio se los dejo a ustedes para que puedan desarrollarlo y quizá en un siguiente video pueda yo hacerlo. Muchas gracias.